recibimos tu consuelo, ¿sí? Recibimos tu corrección a través de la palabra, ¿sí? Muchas veces Dios tendrá que estarnos repitiendo cosas y, Señor, aquí estamos para escucharte. Padre, te damos gracias. Señor, tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, adorarte, exaltarte, Señor. Gracias por permitirnos, Señor amado, escuchar tu palabra, Señor. Sí, aquí estamos, Padre Celestial, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a poner atención y ayúdanos a retener tu palabra, Señor. Que esa palabra se atesore en nuestros corazones, Padre Celestial, porque, Padre, queremos crecer y dar fruto para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Señor, y todos nosotros, Señor, estamos a la expectativa, Señor, de tu palabra, Señor. Señor, ¿qué nos irás a hablar hoy día? Solo tú lo sabes. Solo tú hablas al corazón de cada uno de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu corrección, por tu exhortación. Y por qué no decir, porque tu palabra también nos consuela, nos anima, Señor. Nos guarda, nos da dirección, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Aquí todos juntos, mis hermanos y yo, Señor, Señor, estamos a la expectativa de tu palabra, Señor. Y una vez más, Señor, con gratitud en nuestros corazones, te damos gracias por tu palabra y por la vida de nuestro amado pastor Henry, Señor, que traerá y expondrá tu palabra. Sabemos que solamente somos instrumentos tuyos, Señor, que traemos tu palabra a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo hermoso y todos estamos delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor es bueno, para siempre es su misericordia. Amén. Muy bien, pues en la casa del Señor traemos la palabra del Señor. Recuerde, si alguien no tiene Biblia, puede levantar simplemente su manito. Tenemos unas cuantas allí para facilitarle que la pueda tener, la pueda ir mirando. Y si no tiene, le podemos facilitar, regalarle una para que mantenga y pueda hacer lecturas permanentes. Muy bien. A nuestro título de hoy, el mensaje final de Hebreos. Puede ser visto desde dos ángulos el título, o que hoy es el último mensaje de Hebreos, o que vamos a hablar de los últimos capítulos de Hebreos. ¿Sí? Puede ser visto de dos maneras y esa fue la intencionalidad del título. El mensaje final, repito, puede ser, hoy es el cierre de las predicaciones que hemos estado haciendo sobre el libro de Hebreos, o también, repito, como está Hebreos 13, es la parte final del libro como tal. Así que con su Biblia allí en mano vamos a leer inicialmente capítulo 13, versículos del 1 al 8. Libro de Hebreos, capítulo 13, versículos del 1 al 8, inicialmente. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hay dos versículos, dos textos que son centrales en el libro de Hebreos. Si mañana
Pasado mañana le preguntan de qué hablaron en la iglesia o le preguntan, no sé qué sabe del libro de Hebreos. Lo más probable es que de la predicación poco recuerde. La verdad es que en general poco recordamos y si no escribimos y si no estamos atentos, como decíamos en la predicación pasada, con los oídos abiertos, pues se nos van a olvidar muchas cosas. Pero les pediría, por no decir la palabra, les rogaría, casi que les imploraría, que si mañana les preguntan, libro de Hebreos, ¿ha leído algo? ¿Sabe algo? Por lo menos, hermanos, dos textos, dos versículos nomás, que usted pueda citarlos de memoria. Son solamente dos versículos de todo el libro de Hebreos. Capítulo 4, versículo 12, del cual ya hablamos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y el segundo versículo que usted debería saberlo del libro de Hebreos es el 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pregunto, ¿muy difícil la tarea? No, estoy poniendo tareas demasiado complejas, ¿no? Como que no se entienden. Hermanos, créanme, por lo menos esto es lo que usted pueda decir. Bueno, nos hablaron de Hebreos muchas cosas, pero entendí algunas, no me acuerdo de muchas, pero sí sé que hay un versículo en el 4:12 y en el 13:8. Esos dos versículos que usted pueda tenerlos porque son centrales, son principales en esta carta a los hebreos. ¿Por qué el título al mismo tiempo, el mensaje final de Hebreos? Porque recordemos rápidamente que Hebreos no es una carta tradicional como las cartas que Pablo o Pedro o Juan escribieron, donde él se identificaba, el escritor se identificaba, quién escribió y a quiénes les escribió. Eso es una carta, ¿sí? Por cierto, recordamos que ya cartas hoy desafortunadamente no se escriben porque todo ya está simplemente ahí en los aparentes aparatos inteligentes que tenemos. No es una carta porque no tiene ni quién la escribió, ni los destinatarios en un sentido muy cercano, sino a gente que estaba expatriada. Y es más un sermón bien escrito, un sermón muy bien detallado acerca de lo que era el Antiguo Testamento como un resumen, una explicación del Antiguo Testamento y luego comparado con el Nuevo Testamento, específicamente con la persona de Jesús. Rápidamente, Jesús es superior a Moisés, a los ángeles, a Aarón, a los levitas, superior a todos los del Antiguo Testamento, incluido David. Cualquiera de ellos, cualquiera de los profetas, siempre es superior el Señor Jesús. Y mencionamos algunas cosas de estas. Y antes de él seguir explicando, cuando llega hasta comparar con Melquisedec, cuando él va a comparar con Melquisedec, hace un stop, hace un pare y dice, esto es difícil de explicar. Esto que sigue es difícil de explicar. Él para, cuando va a hablar de Melquisedec, para, deja de hablar de Melquisedec, hace un lapso allí, tiene un momento de pare, de detenerse, para decir, lo que sigue no es fácil de explicar, pero o sea, no es fácil de explicar porque os habéis hecho, ¿qué? Tardos para oír, ¿ya? Y hablamos de eso un poco en ese lapso. Y luego en el capítulo 7, él le sigue explicando acerca de Melquisedec. En el 7:1, él vuelve otra vez a hablar de Melquisedec. Y luego comienza a hablar todo el hecho otra vez de los sacerdotes, del nuevo pacto, de los llamados de que Jesús es superior. Y recordemos que habla de la fe en el capítulo 13, que creo que lo recordamos completamente. Ahora, este Hebreos 13 entonces pasa de la parte doctrinal respecto del Antiguo Testamento y comienza a hablarnos ahora de la parte práctica. Ya palabras más, palabras menos, pasa como un poquito, si me permiten decirlo, ilustrarlo de esta manera, como de lo espiritual a lo material. O de tanta explicación del Antiguo Testamento, él se detiene y luego en el capítulo 13, entonces ahora él comienza a hablar acerca de la vida cristiana práctica. Otro título que yo había pensado para este tema de hoy, el título de hoy, era exactamente la conducta del cristiano. Porque es lo que comienza a relatar a partir del capítulo número 13, que fue lo que leímos. Insisto,
deja de hablar de todo eso del Antiguo Testamento, muy bien explicado, muy bien detallado. Dice que hay cosas que son difíciles porque son tardos para oír, pero luego en el capítulo 13 donde estamos, ya ahora se va a la práctica. Dicho de otra manera es, todo esto que usted está oyendo, ahora hay que ponerlo en práctica. Y cristianismo no es cristianismo, sino es práctica. ¿Cuántos están aquí? Incluido predicar. Por predicar, pues habría muchos lugares donde hacerlo y muchos oyentes en un momento dado. Pero todos, incluidos los pastores, los maestros, los que predicamos, todos tenemos que pasar del dicho al hecho. Eso es lo que es Hebreos 13. Comienza a resumir algunas cosas que deben ser prácticas en la vida del creyente, en la conducta del creyente. Noten por favor, y para los que les gusta escribir, rápidamente les voy a decir y me voy a detener en algunas de ellas. No sé si el tiempo nos da. A mí me dieron plazo hoy hasta las 10:30. Bueno, no, miento, no, 10:29. Les voy a decir rápidamente, muy rápidamente, qué cosas prácticas es que dice el autor de Hebreos en las cuales él quiere insistir en que el creyente debe estar atento o debe ir afuera y mostrar a Cristo, mostrar el cristianismo. La primera es, permanezca el amor fraternal. Ahí lo leímos. Es la primera frasecita, versículo 1, y es cortico. Permanezca el amor fraternal. ¿Cuántas palabras? 4 palabras nomás. El cristianismo es práctica del amor en todo sentido. El amor de Dios, el amor de los unos con los otros, el amor por el prójimo. Y por cierto, recordemos que la mejor forma como podemos expresar a nuestros semejantes el amor al que no conoce al Señor es llevándole el evangelio de Jesús. La mejor forma que usted le puede decir, yo amo a tal persona, es hablarle del evangelio de Jesús. Porque ¿cuántos de aquí conocimos el amor de Dios? Sabemos de este amor de Dios. Bueno, la mejor forma de usted decirle a otro que le ama realmente es a través del evangelio del Señor. Lo segundo es, no os olvidéis de la hospitalidad. Lo tercero es, acordaos de los presos. Ahí está, estoy ahí en la escritura. Versículo número 1, el amor. Versículo número 2, la hospitalidad. Versículo número 3, los presos. Versículo número 4, el matrimonio. Versículo número 5, las costumbres, la conducta. Dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. Quizás aquí me voy a detener un buen ratico. Luego habla del versículo 7, acordaos de vuestros pastores. De alguna manera pasa de afuera, los presos, la hospitalidad, las costumbres, viene ahora adentro, se entra a la iglesia para decir, acuérdense de los pastores, y luego menciona al pastor principal, que es el Señor Jesucristo. Escuchaba hace poco a un pastor decir que realmente de ninguno de nosotros es pastor. El verdadero pastor es el Señor Jesús. Él es. Él decía, realmente yo soy el pastor. Y en el buen sentido, recuerden que todos los pastores tienen un perro adiestrado, ¿cierto que sí? Que cuando una oveja se está yendo por allá, le da la orden al perro y el perro sale y trae a la oveja rápidamente. Él dice, pues bueno, yo soy ese que va simplemente yo hace las órdenes del pastor principal. Entonces vuelvo y repito, va de cosas prácticas, todas son muy prácticas, hechas afuera, y luego entra al versículo 7, entra a la iglesia. Y esta parte cuando tiene que irse, acordados de vuestros pastores, si el Señor nos da el tiempo también, voy a hablar un ratico acerca del ejercicio pastoral como tal. Por cierto, el pastoral está en el versículo 7, en el versículo 17, en el versículo 20 y en el versículo 24. O sea, en 4 versículos habla de los pastores. En el capítulo 3, en 4 versículos habla de los pastores. Si el tiempo nos da, vamos a hablar en detalle de eso. Es interesante que en unos cuantos versículos él está hablando acerca del ejercicio pastoral. Otra forma, como introduje la importancia de que podamos saber en los 2 versículos principales en que se resume el libro de Hebreos, que nos ayudan a recordar el libro de Hebreos. A ver, hagamos la tarea de una vez. ¿Cuáles son los versículos principales?
4:12 y el 13:8. Ok. 4:12 y 13:8. La centralidad es que Jesús es el modelo a imitar en todo sentido, mayor que los profetas, mayor que todos, porque Jesús es el modelo a imitar. Yo no sé si tenemos ese pensamiento que se lo había mandado, creo que la vez anterior, no sé si hoy también, donde nos habla explícitamente de Jesús como el modelo a imitar, y quisiera poderlo tener en la pantalla, porque recuerden que lo que vemos y lo que escribimos se nos queda más grabado todavía. En la Biblia siempre es el Señor Jesús el modelo a imitar para avanzar y crecer. En la Biblia siempre es el Señor Jesús el modelo a imitar para avanzar y crecer. Esa es otra forma de resumir, porque Jesús es la persona superior por encima de todos los demás. Muy bien, ahora estoy dando una introducción y ahorita me detengo en el capítulo 13. Es interesante, amados hermanos, que para poder mantenernos firmes en este caminar, siempre debemos tener claro que es la palabra la que nos guía, que debe ser la palabra la que nos guía. ¿Cuál palabra? No el sermón, porque el sermón está bien recibirlo, escucharlo y decir amén. Lo que es la palabra diaria que usted lee, porque en esa palabra diaria que usted lee, algo le ilumina el Espíritu Santo, algo le recuerda el Espíritu Santo. De tal manera que pueda usted decir mañana, pasado mañana, sí, yo leí en tal versículo, tal cosa me gustó, me agradó, o quiero preguntar acerca de ese versículo. Permítame decirles algo adicional. Si usted no sabe cómo leer la Biblia, dónde comenzar a leer, qué libro comenzar a leer, nosotros podemos hacerles algunas recomendaciones, pero que sea con su Biblia. ¿Por qué con su Biblia? Porque es la suya. Porque es la que usted va a manejar, porque es la que usted va a tener en casa, en el trabajo, en el bus, bueno, no sé dónde, pero necesitamos que usted tenga su Biblia, porque cuando usamos la Biblia de otro no sabemos buscar, se nos pierden los textos, pero cuando tenemos la Biblia personal podemos decir, Dios me habla a través de esa, porque es la palabra que el Señor me ha dado. Les recomendamos. Ahora, hay una serie de recomendaciones que están en el mismo libro de Hebreos con respecto a la palabra de Dios. Cosas que no, recomendaciones, las mejores recomendaciones que están en el libro de Hebreos con respecto a la palabra del Señor. Las mejores recomendaciones son, 1, no descuidar su palabra. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. No descuidar su palabra. Si usted no sabe dónde está su Biblia en estos momentos, algo está pasando. Si usted no sabe dónde está su Biblia ahora, ¿dónde la dejó? Sí, recuerdan la anécdota que tantas veces hemos contado del hombre que dijo, pero no encuentro mi Biblia cuando estaba buscándola. Dijo, pero ¿cómo? Dijo, sí, porque hace 8 días la dejé aquí. Se hizo harakiri él mismo, ¿no? Sí, es que hace 8 días la dejé aquí, 8 días la dejó ahí y la está buscando. No descuide la palabra. Número 2, no dudar de la palabra. Hebreos 3:12 y 13 y 4:11. Repito, de no descuidar su palabra, Hebreos 2 del 1 al 4. No dudar de la palabra, Hebreos capítulo 3 versículos 12 y 13 y capítulo 4 versículo 11. La tercera recomendación, no apartarse de la palabra, Hebreos capítulo 6 versículos 4 al 6. No apartarse de la palabra. Y la recomendación número 4 es no menospreciar la palabra, en Hebreos capítulo 10 versículos 26 al 29. No menospreciar. Capítulo 10 versículos 26 al 29. Y por último, no disentir, que es otra manera de desechar. No disentir o desechar la palabra. Hebreos capítulo 12 versículo 25. Repito rápidamente para los que escriben. El tercero, no apartarse. Hebreos 6, 4, 6. No menospreciar. Hebreos 10, 26 al 29. Y no disentir o no desechar. Hebreos capítulo 12, versículo 25. Entonces, recomendaciones claras acerca de la palabra.
Miren, amados hermanos, es tan clave la palabra, es tan útil la palabra, es tan perfecta, a tiempo nos llega. Que un pequeño ejemplo, un solo pequeño ejemplo. Ustedes recuerdan en el relato del Evangelio de Lucas, narra el Evangelio de Lucas que un día estando Jesús en la sinagoga, se levantó a leer el libro. ¿Qué libro se levantó a leer? El libro de Isaías. Él se levantó a leer el libro de Isaías. Pero ese se levantó a leer no es que el autor por ahí como que medio escogió alguno, no. Estaban seleccionados los que habrían de hacer la lectura y el encargado de dirigir en ese momento en la sinagoga era el que asignaba, decía, venga usted y lea. Era una cosa previamente asignada. Y él se paró a leer, el Señor se levantó a leer y leyó el libro de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice el texto que cuando él terminó de leer, les dijo a todos, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Miren la precisión de la palabra. El momento exacto de esa lectura asignada al Señor Jesús es la oportunidad del momento de Dios para decir, hoy se ha cumplido esta palabra. Él leyó de Isaías. ¿Qué leyó de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a traer libertad a los cautivos, etcétera, a través del perdón, la liberación. Y terminó de leer y dijo, hoy se ha cumplido ¿qué? Esta palabra. Por eso, hermanos, no la descuidemos, no la desechemos, no la ignoremos, no la menoscabemos, no la ignoremos. Un pastor un poquito agresivo predicando dijo, no la pisoteemos, y cogió la Biblia, le tiró al piso y le dio una patada. Yo estaba ese día allá, me dolió mucho, pero él quiso ilustrar que muchas veces eso es lo que hace la iglesia con la palabra, la pisotea, la descuida, la tiene totalmente tirada. Me dolió mucho, pero eso hace como, ni para qué les digo, como 40 años. Como 40 años, hermano. Y 3 que tenía en ese momento, ahí estamos. ¿Cuántos están aquí? Hermanos, él dijo, no pisoteemos la palabra, y cogió una Biblia, la tiró al piso y la pateó. Dijo, esto muchas veces hace el pueblo de Dios con su palabra cuando la ignora, cuando la olvida, cuando la desecha, cuando no le pone atención. Fue muy fuerte, pero a mí se me quedó grabado. Ahora sí, entonces vamos a entrar un poco en detalle de ese capítulo 13, a procurar explicar algunas cosas prácticas de la vida del creyente, de la conducta en general del creyente. La primera, 13:1, entonces, permanezca el amor fraternal. Hermanos, bien claro lo dijo el Señor, ¿por qué nos reconocerían? Porque porque se aman los unos a los otros. Que hay dificultades, que hay problemas, que hay situaciones difíciles, pero siempre debe permanecer ¿qué? El amor fraternal, el amor ágape, el amor de Dios, el amor entre los hermanos. Debemos ser fuertes en este sentido, que en medio de, vuelvo y repito, de situaciones. Ok, la superioridad en la conducta cristiana con relación a otros, la general, y en la de la iglesia local, y el pastor que les dije que quería hablar un poquito acerca de eso, ¿se acuerdan? Les mencioné ahora. Con relación a otros, general, el amor fraternal. Repito, estas 3 partes resumen totalmente el capítulo 13. Con relación a otros les voy a dar los versículos. Capítulo 13, versículos 1 al 3 y el 13:16. Repito, con relación a otros, capítulo 13, versículos 1 al 3. Con relación a nosotros mismos, capítulo 13, versículos 4 al 9. Y con relación a Dios, capítulo 13, versículos 10 al 21. 3 vías, 3 formas en que esta conducta, este relacionarnos, debe estar siempre entre nosotros, con relación a otros, con relación a nosotros mismos y con relación a Dios.
Muy bien. Después del amor fraternal, ¿qué es lo que expresa? Que tengamos ¿qué dice el versículo número 2? No os olvidéis de la hospitalidad. Yo entiendo, y en esto no es nada nuevo, ni raro, ni extraño decirlo, ni antibíblico, espero no sea antibíblico, que por circunstancias propias del entorno en el que en este país estamos y en esta ciudad estamos, es difícil hablar de hospitalidad en términos de recibir y recibir gente en nuestra casa. ¿Estamos claros con eso? Espero no ser muy antibíblico con eso que estoy diciendo. Lo que quiero significar, la otra parte es casi que en la mayoría de nuestros países, de México hasta la Patagonia, hacia la Argentina, todo, pues hay hospitalidad. Yo creo que de alguna manera venimos de un entorno, no sé si todos, donde las puertas de nuestra casa siempre estaban abiertas para otros, ¿cierto que sí? Quizás hasta muchos tenían siempre un cuarto listo, por si alguien pasaba, por si alguien venía y había que hospedar, fuera familiar o no, o que otro familiar lo recomendara. ¿Cuántos pueden decir que esto les pasó o les pasa? ¿Cierto que sí? Aquí vuelvo y repito, por cierto, en torno de la situación, no es viable en algún sentido. Pero amados hermanos, si bien no te podemos abrir en un sentido las puertas de nuestra casa, sí podemos abrir las puertas de nuestro corazón para bendecir a otro hospitalariamente. Eso tiene que ver con en qué puedo ser útil, cómo le puedo ayudar. ¿Hay alguna necesidad? Pudiéramos expresar esa necesidad. La otra es expresarla, ¿no? Porque hay algunos que uno les pregunta, ¿todo bien? Sí, todo bien, pero por dentro se están muriendo por algo. Entonces no hay forma de expresar ser hospitalarios, lo hablo en ese sentido. ¿Me hago entender? Entonces la hospitalidad que dice el contexto, porque por ella, o sea, por la hospitalidad, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y entiéndase aquí ángeles, no personas con alas, no angelitos con alas necesariamente, ¿sí? O sea, que ángeles vinieron y se quedaron en una casa, porque los ángeles pues no tienen cuerpo. O sea, no se refiere aquí necesariamente a ángeles de estos celestiales, sino a personas que traen como mensajeros bendición a la casa. La palabra ángel traduce mensajero. ¿Qué es un ángel? ¿Qué significa la palabra ángel? Mensajero. Sin saber, muchos de ellos hospedaron, cuando fueron hospitalarios, hospedaron personas con un mensaje. Dios les habló a través de esa persona que estaba en la casa. Dios permitió que se abrieran las puertas de su casa y esa persona le trajera una palabra a su vida. Entonces está hablando de la hospitalidad. Vuelvo y repito, aunque primariamente tiene que ver con abrir nuestra casa y en este entorno abrir nuestro corazón para bendecir a alguien en necesidad. La hospitalidad no es necesariamente el techo, aunque lo implica, pero primariamente abrir el corazón, ser canal de bendición para alguien. Lo tercero que menciono que es que nos acordemos de los presos. Y dice versículo 3, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros estáis en el cuerpo. Miren lo interesante de esto. Primero, aquí presos no se refiere a los presos en general. Quizás puede sonar muy duro lo que voy a decir también, pero no se refiere a esos criminales que están o a estos terroristas que están presos. Ahora, si se da la oportunidad de visitarlos a ellos, está bien. Pero aquí primariamente está hablando de los hermanos en Cristo que han caído presos por causa del Evangelio. ¿Me hago entender? ¿Cuáles presos? ¿Cuáles presos? Los hermanos que están presos por causa del Evangelio. Pero no solamente están algunos de ellos presos, sino que están maltratados, porque lo dice el versículo, y de los maltratados, o sea, dentro de los presos hay unos que no solamente están presos, sino que están, ¿qué? Siendo maltratados. Y trae una explicación poderosa y sencilla. Y dice, como que también vosotros estáis maltratados en el mismo cuerpo. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué es lo que dice el texto? Hermano, mire, ilustrémoslo.
¿Cuántos de aquí nos hemos pegado un día golpe en el brazo, en la mano, no sé, martillando algo? El martillo se nos fue y, ¿sí? ¿A cuántos? Sí. Se les cayó algo encima, la puerta del carro. Por ejemplo, aquí me salió a mí estos días como que me iba a completar con el otro lado, un chichoncito acá, ¿sí? Me pegué un golpe con la puerta y uy, lo sentí, fue muy fuerte. Eso es lo que dice el texto. Usted y yo que hemos recibido de alguna manera golpes en nuestro cuerpo, yo fui ciertos hermanos en Cristo en este país. Sí, hay lugares donde aún en este mismo país no es fácil salir en un momento dado a predicar el nombre del Señor. Usted va y habla barbaridades del mundo y todo el mundo corre. Y si se viste de 1000 colores, mucho mejor. Pero si usted sale con la palabra de Dios, va a haber ya un maltrato físico o verbal en un momento dado. Noten bien que pasó, como decía ahora rato, de la explicación espiritual de cómo aplicar todo esto ahora en Cristo a los asuntos cotidianos. El amor fraternal, la hospitalidad y las cárceles, los que están presos. Ahora, ¿por qué no poder preguntar acerca de países, en algunos países donde hay una violencia hacia el cristianismo, hacia verdadero cristianismo, hermanos que están en este momento sufriendo martirio, muchos siendo muertos, familias que quedan, y de qué manera usted puede ser canal de bendición enviando $1? Hay entidades cristianas que apoyan a familias de mujeres que han quedado viudas porque sus esposos, pastores, líderes, misioneros han muerto por causa del evangelio. Y estas hermanas, que son hermanas como de nosotros en Cristo Jesús, necesitan no solo nuestras oraciones, sino nuestro apoyo financiero. Nos acordaremos de ellos, de ellas, los niños que quedan. Y estoy hablando a la iglesia, ¿no? Estoy hablando a los cristianos, porque son hermanos nuestros que sufren por causa del evangelio, sufren literal maltrato, por no decir la muerte. Y no tenemos que ir muy lejos. Al pasar aquí, repito, en algunos casos aquí dentro del país, pero al pasar aquí a la frontera hacia abajo, hermanos nuestros están sufriendo. Hay países en toda nuestra América, específicamente podríamos mencionar algunos para acá abajo, en algunas zonas de México, en algunas zonas de Nicaragua. Ustedes saben el tipo de situación con Nicaragua ahora por el gobierno, en situaciones de mi propio país en Colombia, de Cuba, hermanos nuestros presos o maltratados por causa del evangelio. Acordémonos, no solo de orar por ellas, sino de preguntar cómo podemos ser canal de bendición. ¿Alguien dice amén? Debemos, hermanos. Vuelvo al punto, pasar a lo práctico, pasar al hecho de poder bendecir a otros. En el versículo 4 te dice, número 1, amor fraternal, número 2, hospitalidad, número 3, los presos, número 4, el matrimonio. No me voy a detener aquí mucho rato, el pastor acaba de predicar acerca del hogar, de la familia, y tuvimos un buen entorno en esos momentos cuando el pastor nos habló acerca del matrimonio. Sin embargo, el texto dice claro, honrosos sean todos el matrimonio, darle honra al hogar y el lecho sin mancilla, sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces ahora pasa del entorno de afuera y se mete a la casa. ¿Cierto que sí? Se mete a la casa. Hay algunos dicen que inclusive hasta la cocina se mete la Biblia. Hasta allá va la escritura. Se mete a la casa y dice a los casados que tengan honra en su matrimonio, tanto con su esposo como con su esposa, sus hijos, la crianza de ellos y demás. Y vuelvo y repito, el pastor César hace muy poco nos habló acerca del hogar, de la familia en general. ¿Cuál es el número 5? Vuestras costumbres sean sin avaricia. Y si usted tiene su Biblia, y si esa es su Biblia, yo le invitaría a que subraye aquí unas cuantas palabritas. Dice, vuestras costumbres sean sin avaricia. Subraye la palabra
contentos con lo que tenéis o con lo que deseáis. ¿Qué dice el versículo? Con lo que tenéis, ¿cuándo? ¿Cuándo? Repítalo. Ahora. Porque el Señor dijo que Él no nos va a desamparar. Miren, una de las formas en que manifestamos que somos avaros, la avaricia, como dice el texto, es que no estamos contentos con lo que tenemos. Y aquí sí ya yo creo que ahora sí voy a comenzar a predicar. Tengo por aquí unas noticas que no quiero pasarlas por alto. Una de las formas en las que más se manifiesta la avaricia es que, amados hermanos, nosotros no estamos contentos con lo que en este momento el Señor nos está dando, con lo que el Señor nos está diciendo. Déjeme, yo le pongo por acá. Ok, aquí estamos. La avaricia. Sin control. Tenemos, pero no estamos contentos. Y hay otros que no tienen nada y están felices. Cuando estamos poniendo por encima lo material, por encima de lo espiritual, hay avaricia. Cuando sabiendo que X hermano, X hermana tiene X necesidad real y no proveemos y nos retenemos, algo hay que examinar en el corazón. Este asunto de la avaricia es tremendo. La escritura dice, ayúdenme a recordar el pasaje exacto en el libro de Santiago, el texto exacto, donde dice que el amor al dinero es ¿qué? Es la raíz de todos los males. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Creo que todo, ¿cómo es Santiago qué? ¿No? ¿Alguien lo encontró? Ayúdenme, por favor. Google rápido. Ahí sí el hermano Google los puede trabajar. Mejor dicho, tiene 10 segundos para abrir su celular. El único momento. Ah, ahí está. Sorry. Primera de Timoteo 6:10. Muy bien. Porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Creo que lo hemos escuchado antes. No dice que el dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero. Ahora alguien dirá aquí, no, bueno, estoy libre. Alguien dirá, sí, ¿cómo no? Porque una cosa es el dinero y otra cosa es, seamos honestos, cuando hay escasez, ahí sí acudimos a Dios. Cuando hay escasez, mandamos listas de petición hasta la Patagonia. ¿Cierto que sí? Ay, sí, hermanos, y hacemos una lista de todas las necesidades y las puede haber en un momento dado. Pero cuando se tiene, hermano, ¿cómo está? No, mucha necesidad y se tiene. Me hago entender con la idea. Tienes y estás bien, pero dices que estás mal, para que tengan compasión a ver si le dan. Eso no ocurre aquí. ¿Cuántos están? Me hago entender con la idea. Porque hay avaricia, hay acumulación y queremos todos ser libres en ese sentido. Ahora, entendemos que este mensaje es difícil dar, muy difícil dar desde el púlpito y que lo enseñe un maestro o un pastor, más difícil todavía por la falsa llamada teología de la prosperidad. Porque entonces cuando el pastor o el maestro desde el púlpito habla de la palabra dinero, el mundo, y espero esto no lo editen allá ellos, el mundo va a decir, ya están hablando de lo mismo, cortemos o editemos.
Y entonces decimos una cosa y la ponen fuera de contexto y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque como dice el texto de Timoteo, muchos se han desviado a causa de que se han trastornado pidiendo y pidiendo y pidiendo. Miren, hermanos, casi con dolor, en plena pandemia. ¿A cuántos de aquí pasamos por la pandemia? Ese solo ya es una bendición, estar vivos y estar aquí. Ya, por la gracia del Señor. Y al que no le dio esa, bendito el Señor, díganos cómo. En plena pandemia de encierro, un pastor X con su esposa la pastora X solamente salían el domingo en la mañana 10 minuticos a pedir los diezmos y las ofrendas. ¿Ustedes me están escuchando? No había sermón. No hay tiempo de preparar un sermón. No había tiempo de ilustrar la palabra y de hacer un vivo para los hermanos. No, el tiempo era el tiempo de hermanos, el número de la cuenta, háganos llegar a través de estos medios. Y si usted no puede a través de todos estos medios, y ahí salía la lista de los diferentes medios de hacerlo, nosotros en última podremos mandar a alguien que vaya. Raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Me permiten recordar al principio de lo espiritual a lo material? ¿Cierto que sí? A lo práctico, a la conducta general, que eso es la forma como se condensa aquí el libro de los Hebreos, el capítulo número 13. Vuelvo y repito, alguien dice, Hebreos, ay no, otra vez hablar del tabernáculo, otra vez hablar de Melquisedec, y van a hablar de Aarón y de los levitas, yo eso no lo entiendo. No, esto sí se entiende. ¿Cuántos están acá? Esto creo que fácilmente lo podremos comprender. ¿Cuántos me están siguiendo? Esto fácilmente lo podemos seguir. Créanme que a veces nos es difícil comunicar ciertas palabras. Cuando lo repito, si hablamos de Melquisedec, de Aarón, de los levitas, de todo eso, cómo explicarlo, cómo decirlo de la mejor manera. Pero para esto no necesitamos palabras demasiado persuasivas. Creo que es muy claro, porque son cosas prácticas. La avaricia. Por eso dice que vuestras costumbres, es decir, la manera en cómo hacemos la vida cultural, la cultura cristiana en este caso, que no sea con avaricia. Y subrayé, les dije que subrayaran cuál palabra, contentos con lo que tenéis ahora. Si usted no está contento con lo que tiene ahora y no lo disfruta, entonces está muy cerca o está ya como considerado un avaro. No lo digo yo. El texto lo dice, contentos porque, amados hermanos, la plenitud no está en lo que vemos, sino en lo que somos en Cristo. Ahora, ¿estoy yo diciendo que no anhelemos tener algo mejor? No. Estoy diciendo es que esa no puede ser nuestra única fuente de decir, no, es que yo esto y yo esto y yo esto. Y todos los planes tienen que ver con acumular, con cómo obtener. Creo que lo decía aquí hace 8 o 15 días. ¿Cuándo ese mismo sacrificio que hacemos por lo material, cuándo lo vamos a hacer por lo espiritual? ¿Cuándo nos vamos a derramar ante el Señor, a postrarnos ante Él? Y entonces, en vez de ir a buscar cómo crecer más en aquellas cosas materiales, cómo crecer en las cosas espirituales. Requieren tiempo. Requieren, amados hermanos, de nosotros mucho esfuerzo. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que ya no trabajemos, ni que no anhelemos en algunas cosas, pero esa no puede ser ¿qué? El fundamento. Porque lo dice el texto, vuestras costumbres, ustedes se imaginan, vuestras costumbres sean sin avaricia, diciéndole esto a los judíos. ¿Me están siguiendo? Recuerden, la carta fue escrita ¿a quién? A judíos que se habían convertido a Cristo. Y la carta está dirigida a ellos. Y les está diciendo a ellos, amados hermanos, que vuestras costumbres sean sin avaricia. Entonces, por eso el contexto de la hospitalidad.
porque es que quien está visitando, en este caso, o dando la hospitalidad cuando es del corazón, no hay avaricia. Está poniendo todo a disposición de los demás. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? El Señor es bueno con nosotros. El tiempo vuela. Si Él me dijo que no me dejará ni me desamparará, alguien dijo, no yo, alguien dijo, si el Señor que dijo, Él no me dejará ni me desamparará, pero yo soy un avaro, Él me deja su amparo. Al acumulador, al avaro, no le viene el amparo. Me salió hasta en verso, ¿no? Y si sigo diciendo, me sigue saliendo. El que tiene la avaricia, la acumulación desbordada, entonces no puede haber amparo de parte de Dios, porque está confiando en su propio corazón. Está confiando en sus propias fuerzas. Entonces no puede decir que confía en que de allí viene la provisión. ¿Me hago entender, amados hermanos, con esto? Y vuelvo y repito algo que decía ahora. Es difícil hablarlo por el contexto desafortunado de la teología de la prosperidad o de la ideología de la prosperidad, donde desafortunadamente, vuelvo y repito, ciertas misiones, pastores o congregaciones tienen esto como un puntal y solamente es pida y pida y pida y acumule y acumule y acumule. Tenemos que ser muy cuidadosos con este sentido. La escritura, la palabra del Señor se hizo para hablar de el púlpito, para hablar de su palabra, para hablar de Jesús, no para hablar de acumular y acumular y acumular. El Señor es bueno. Cuando digo que Él no me desamparará ni me dejará, entonces podemos decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuándo? Cuando mi corazón está libre de avaricia. Vuelvo y repito, el avaro ha dejado de confiar. Ya no confía. El otro está diciendo, Señor, no, gracias porque esto que me has dado es tu provisión y ayúdame a administrarlo, porque es que esa es la otra palabra. Todos aquí, de alguna manera, hemos recibido la provisión de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Hemos visto su mano de provisión todo el tiempo. Pero seamos honestos, así como hemos visto su mano de provisión, también nosotros no hemos administrado sabiamente el recurso que el Señor nos dio. No hemos administrado sabiamente ese billete que el Señor nos dio. O la avaricia la tenemos en acumulación o se fue. ¡Ay! Por eso es que la gente no quiere cambiar un billete de 100. Porque se les desaparece en un momentico todo. ¿Cuántos están aquí? Que el Señor nos dé sabiduría para guardarnos de la avaricia y saber administrar los recursos que vienen. O sea, alguien decía que le gustaba ir mucho a los centros comerciales. ¿Alguien decía? Eso es en otra parte. Decía que le gustaba mucho ir a los centros comerciales, al mall, que le gustaba ir mucho para ver muchas cosas que no necesita. Y a mí me gusta ir mucho allá, pero es para ver muchas cosas que no necesito. Que el Señor nos guarde y nos ayude. Amén. Seguimos. Tenemos todavía unos cuantos minutos y terminamos. De luego habla en el versículo 7 de los pastores. ¿Cierto que sí? Eso está en el versículo 7, en el versículo 17. En el versículo 20 muestra al gran pastor que es el Señor Jesús. Y otra vez vuelve y habla en el versículo 24. Permítame mencionar aquí rápidamente esto de los pastores. Y casi como lo del dinero, es difícil hablarlo desde el púlpito. Porque podría sonar a una autodefensa. No, ya va a hablar para defenderse o ya van a predicar para tirar. Podría pensar alguien, ¿no? No, lo hablamos en libertad en el Señor y lo predicamos libremente en el Señor. Número uno, cuando habla aquí de los pastores, está hablando de los primeros que ya murieron.
Está hablando de los primeros líderes de la iglesia que ya murieron, por eso dice acordaos. Y ese acordaos tiene que ver es con el pasado, ¿cierto que sí? Acordaos de ellos y considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe, la fe que mantuvieron en el Señor. Ellos que retuvieron la palabra. Dice un texto en Hebreos 2:3. Al final dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Aquí se refiere también a esos primeros líderes o pastores de la iglesia, que murieron, que fueron martirizados. Incluye a los que estaban presos, acuérdense de ellos. Es decir, hay personas que con el llamamiento pastoral específicamente que el Señor les dice aquí a nosotros que nos acordemos. Los que, en el contexto, los que murieron. Pero ya estos del versículo 17 no están muertos. Versículo 17 habla para los vivos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Quizás estas dos palabras sean las más difíciles para admitir. En este tiempo en lo que, no, somos libres. Estas dos palabras que están aquí son muy difíciles de hablarlas hoy, sobre todo en el contexto en el que estamos, donde dicen, no, aquí en este país hay libertad. Sí. Y para el cristiano eso tiene su fase, su momento, y lo tiene su contexto. ¿Cuáles son esas dos palabras? Obedecer y sujetarse. Esas dos palabras están ahí. Obedezcan y sujétense. Alguien diría, no, hasta aquí llegué yo. No. Yo no obedezco a nadie. Yo no me sujeto a nadie. Alguien que ha dejado de asistir a la iglesia, hemos hablado con algunos, vuelvo y repito, no en esta aquí, pero dicen, no, yo no volví a las iglesias porque es que los pastores a toda hora están allá, es que les obedezcan, que se sujeten, que a todos ellos, y no, yo soy libre. Yo soy libre. Y entonces ahora son cristianos de inteligencia artificial, ¿sí? Y les gusta el pastor que está en las redes sociales porque no tienen una confrontación personal. ¿Yo qué estoy diciendo, pastor? Muchos usaron y mal usaron o mal abusaron de la misma pandemia para decir, no, ya no necesito congregarme porque ya los sermones el domingo en la mañana los puedo escuchar en la casa. ¿De qué iglesia estamos hablando? Esa no es la iglesia de la palabra. La iglesia de la palabra no es la iglesia del internet, no es la iglesia de las redes sociales. El creyente que está en Cristo es miembro de una iglesia local. ¿Me permite volver? Cuando hablaba aquí, con relación a otros, la general, la iglesia local, el pastor. Y vuelvo y repito, es difícil predicarlo porque sería como autojustificarse o aprovechar para dar pao, algo por el estilo. No, lo hablamos en plena libertad, por causa del llamamiento y por causa del Señor. Por causa del Señor nomás. Hermanos, sí, hemos de ser miembros de una iglesia local. Los hermanos que nos ven o nos escuchan a través del internet, les bendecimos en el nombre del Señor, pero queremos verlos aquí. No, usted no puede decir que es miembro de esta iglesia si no se congrega aquí. No podemos orientarle, no podemos guiarle. Si usted no se congrega aquí, usted no puede decir que es miembro de esta iglesia. ¿Cuántos están en Cristo? Primero sea de Cristo y luego sea de una iglesia local. La forma en como articulamos nuestro amor es por medio del congregarnos. Es por medio de estar juntos compartiendo el tiempo con el Señor. Vuelvo y repito, 13:17 es obedeced a vuestros pastores. No es fácil predicar esto. Porque alguien podría decir, ¿y usted sí le obedece a Dios? Pues sí, eso es lo que podría alguien articular o decir, ¿no? Y usted sí se sujeta. Miren, alguien, vuelvo y repito, y eso no aquí, dice, no, yo no necesito un pastor.
yo no necesito una iglesia para ser hijo de Dios. Es más, me siento mejor ahora que no estoy yendo a la iglesia. No a esta, vuelvo y repito, no me miren así. No, yo me siento mucho mejor, yo no necesito. Bueno, esa es su relación con el Señor y eso lo respetamos, pero no lo compartimos. ¿Me están siguiendo, amados hermanos? La mejor forma, escúchenme esto, la mejor forma de decir que yo me obedezco a Dios es sujetándome a los hombres. Porque si al que ve no se sujeta, ¿cómo va a obedecer a quien no ve? Permítame ilustrarlo de esta otra manera. Usted tiene sus jefes. ¿Cuántos de aquí tienen jefes en el trabajo? La mayoría tenemos jefes, a menos que usted sea, usted sea el jefe de sí mismo. Sí, puede ser. Pero ¿cuántos tenemos jefes? Y a esos jefes nos sujetamos. ¿Quién pone las condiciones en el trabajo? Los jefes. No nos gusta muchas veces. ¿Cuántos están aquí? Nos gusta, nos las damos de jefes. Y pensamos, no, si yo fuera el jefe, yo haría esto, 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 esto y esto. Sí, ¿cómo no? El jefe es el que paga el salario. Y por eso tiene que poner a producir para poder pagar el salario. A ellos sí nos sujetamos y respetamos y lo que la compañía diga. Pero en la iglesia, no, es lo que yo diga. No, es como a mí me guste. Y lo hemos repetido varias veces. Si el pastor o el maestro viene a decirle a usted algo que se sujete y eso es antibíblico, yo no me sujeto. Porque es antibíblico. Pero si lo que me está diciendo, lo que me está ordenando o me está dando su vara por causa del Señor, por causa del cuerpo de Cristo, nos sujetamos. Esto muestra honor y eso muestra respeto y eso muestra integridad. No se nos pierdan tanto. Hey, los de allá de internet, no se nos pierdan tanto. Les bendecimos en el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí? Ese es el contexto de obedecer y sujetaos. Porque dice, el trabajo es velar por vuestras almas y la mejor forma como lo hacemos siempre es por medio de la exposición de la palabra. Hermanos, necesitamos sus oraciones. Nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros, que pastoreamos. Que nos equivocamos, sí, y mucho, pero necesitamos sus oraciones. Que de vez en cuando digan, ay, yo veo por este momentico antes de dormir, me voy a orar allá por los pastores, voy a orar por los líderes de la iglesia. De vez en cuando pónganos en su listica. Hay otros que, vuelvo y repito, esto no es aquí, en que entonces solamente es pastor, es el pastor que me gusta y que me agrada el pastor cuando me habla bonito, cuando me habla bien, cuando me habla suave, cuando tranquilito. Pero cuando de pronto hay una palabra así como fuerte, no, ya no me gusta, yo me voy a cambiar de iglesia. Ustedes recuerdan que tantas veces lo hemos dicho, ¿no? No, ya no me gusta esta iglesia, dice alguien, yo me voy a cambiar de iglesia. Entonces alguien dijo, hermano, no se cambia de iglesia porque donde vaya, porque alguien dice, no, me voy a cambiar de iglesia porque esa iglesia sí es buena y nunca se ha congregado allá. Pero dice, hermano, esa iglesia, yo me voy para otra iglesia que esa iglesia sí es buena. Bueno, salud. Lo que le decimos a ese hermano que dice que otra iglesia es buena, la recomendación es no vaya, porque si esa iglesia es buena, usted la va a dañar. ¿Cuántos están aquí? Yo quiero ir cerrando porque presenta, como dije ahora, al gran pastor, a Jesús como el ejemplo en el versículo 20. Al gran pastor de las ovejas, el gran modelo. Jesús el buen pastor, que tiene vara y callado. Y luego otra vez vuelve y menciona a los pastores terrenales en el versículo número 24. ¿Y cómo cierra Hebreos?
¿Cómo cierra Hebreos? La gracia sea con todos vosotros. Hermanos, es mi oración que la gracia del Señor permanezca entre nosotros y crezcamos en ella permanentemente, exaltando solamente el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Estemos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por cada dádiva de tu mano y por permitirnos tener tu palabra, exponer tu palabra y escuchar tu palabra. Gracias por ayudarnos, por ser bueno con nosotros, y te rogamos que ella sea siempre el fundamento, la guía en nuestra vida. Nosotros pues nos encomendamos en tus manos y tenemos siempre alabanza y gratitud, Señor. Todo el honor, toda la gloria sean siempre tuyas. Que podamos decir ahora, como el libro allí de Hebreos, que la gracia del Señor esté siempre entre nosotros. Gracias por ayudarnos y por ser bueno, para que podamos crecer ante ti y que nuestras relaciones sean fuertes, Señor, y que tu nombre, tu evangelio sea llevado. Oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor.